secretaria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 95 se da por aprobada y el acta de la sesión número 96 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Una copia del subsecretario del Trabajo al director del Trabajo, por medio del cual le remite oficio enviado por la Comisión y solicita un informe para dar respuesta a la situación que afecta a la señora Marión Flores Ortega. Un oficio de la presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación de esta corporación, por medio del cual solicita se pueda considerar en tabla aquellos proyectos de ley que aborden materias vinculadas al aumento de multas administrativas y judiciales por incumplimientos laborales. Un correo de la señora Camila Valenzuela, asesora legal de la SOFOFA, a través de la cual reitera la solicitud realizada el día 22 de noviembre para poder exponer sus consideraciones técnicas sobre el proyecto de ley actualmente en tramitación sobre reforma a las pensiones. Un correo de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, quienes solicitan ser recibidos en audiencia para tratar temas de la aplicación de resoluciones de la OIT. Y por último, señor presidente, un correo de la señora Mónica Pérez, funcionaria pública y diagnosticada con TEA, por medio del cual señala la decepción inmensa que le produce que hayan rechazado el teletrabajo para el sector público. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se da la palabra, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Saludar al Ejecutivo. Si me equivoco o no, por su intermedio preguntarle a la ministra, que tengo entendido que este supuestamente proyecto de conciliación y familia que hace relación con el sector público ya estaría ingresado en el Senado. Entonces, para que tenga la tranquilidad y si nos puede afirmar eso, mejor todavía. Gracias. Gracias, diputada. Ministra, ¿quiere responder inmediatamente? Sí, presidente, efectivo, como señala la diputada, perdón, este proyecto ingresó por el Senado y ha tenido una rápida tramitación, así que se espera que en los próximos días esté acá en la Cámara. Muchas gracias, ministra. Palabras sobre la cuenta. Palabras sobre puntos varios. Diputado Frank Sauerbaum. Presidente, yo hace unas semanas atrás pedimos un oficio al Ministerio de Salud y también al Ministerio del Trabajo por una situación de acoso laboral en el Ministerio de Salud en Ñuble, a una persona que había entrado por alta dirección pública. Finalmente esa persona fue desvinculada la semana pasada y hoy día se nos ha informado de que hay una serie de desvinculaciones en el Ministerio de Salud, incluso por razones de incompatibilidad con el cargo por temas de salud. Entonces yo le pido que la comisión refuerce el oficio que mandamos, porque, como le digo, finalmente el oficio que mandamos no fue respondido y más encima esa persona fue desvinculada de todas maneras a pesar de la acusación de acoso, que no se dio ni siquiera respuesta. Gracias. ¿El oficio, diputado, no fue enviado por la comisión? Sí. ¿Podemos...? Fue enviado. Entendí que no fue enviado. Perfecto. Bueno, ¿habría acuerdo entonces para... Usted lo que está pidiendo, diputado, es insistir con un oficio en el mismo orden. ¿Habría acuerdo para eso? Muy bien. Bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto continuar con la discusión y votación del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica, correspondientes al boletín número 15.480-número 13, que se encuentra con urgencia calificada de suma. Para estos efectos queremos darle la bienvenida particularmente a la ministra del Trabajo, la ministra Yanet Jara Román, quien nos acompaña el día de hoy. El ministro, por favor, el ministro de Hacienda, don Mario Marcel. También le damos la bienvenida a don Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, que está ahí atrás. Y le damos también a los dos subsecretarios, al subsecretario de Previsión Social y al subsecretario del Trabajo, que también nos acompañan en esta jornada. Y le voy a dar inmediatamente la palabra a, no sé quién va a empezar, ministra Jara,
para que pueda referirse a la indicación que el gobierno ingresó, que había anunciado hace algunas semanas atrás, para retomar la tramitación de la reforma al sistema de pensiones. Ministra, usted tiene la palabra. ¿Sí, diputado? Presidente, lo que pasa es que estamos viendo que la indicación es prácticamente un proyecto distinto, nuevo. Entonces, la pregunta es si se va a hacer una exposición completa y luego de eso vamos a poder hacer las consultas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque como son capítulos distintos, entonces yo le sugeriría que si lo hiciéramos por capítulo, hacer las preguntas, respuestas, y no, porque si no finalmente no vamos a tener respuesta de ninguna de las consultas, dado lo largo, digamos, y lo corto del tiempo que tenemos. De todos modos, probablemente, diputado, tengamos más sesiones incluso durante esta jornada y en el resto de lo que resta de la semana, pero tomo en consideración lo que usted propone para orden de las exposiciones. Ministra, usted tiene la palabra. Le damos también la bienvenida al ministro Álvaro Elizalde. Presidente, buenos días. Quisiéramos como gobierno en primer lugar partir saludando a todos los diputados y diputadas presentes en esta sala, a los asesores y a los trabajadores del Congreso Nacional que nos acompañan, junto con además desearles un buen año para todos nosotros y por supuesto para Chile. Tenemos toda la disposición para responder las consultas que se vayan presentando, pero sin lugar a dudas en la presentación misma van quedando varias cosas claras, así que junto con señalar lo anterior, quisiera señalar que vamos a ver un temario en esta presentación que recoge lo que las indicaciones han hecho y que tienen que ver con elementos centrales de la discusión previsional que se ha dado durante todo el año que transcurrió en distintas mesas técnicas, mesas políticas, opiniones de expertos que se han hecho llegar, intentando buscar un espacio en el que podamos convenir, tanto el gobierno como la oposición, poniendo como prioridad a los pensionados y pensionadas del país. Este temario contempla varias materias, pero no quisiera dejar de mencionar que esta comisión ha sido protagonista durante el año 2023 de grandes acuerdos en materia laboral. Y por eso, antes de entrar en materia, solamente quería mencionar que las 40 horas, el salario mínimo a 500.000 pesos, la reciente aprobación de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, la Ley Karin contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, el convenio 190 que se ratificó el 8 de marzo, el convenio de seguridad y salud minera que se ratificó el 176 y la ley que mejora los beneficios del seguro de cesantía son parte de lo que hemos podido hacer juntos durante el año 2023. Y esperamos con toda la disposición al diálogo poder encontrarnos en este tema previsional por el bien de Chile. El proyecto primero, o las indicaciones más bien dicho, primero abordan aspectos generales. En segundo lugar, aporta inmediatamente los antecedentes y el contenido de las indicaciones relativas a la creación del seguro social, qué es lo que se va a financiar, cómo se va a financiar, desde ya decir que esto en atención a los años cotizados, porque es un seguro para los cotizantes y precisamente para los sectores medios que habiendo aportado no han tenido una contribución lo suficientemente robusta para poder vivir con tranquilidad, institucionalidad, la sustentabilidad del Fondo Integrado de Pensiones. En tercer lugar, vamos a abordar los aspectos relativos al término de la AFP, donde se reorganiza la industria, separando funciones, creando un administrador previsional, licitando la cartera de afiliados para promover la competencia y para que las reducciones de precios que se puedan originar en materia de comisiones sean beneficios que se trasladen directamente a los afiliados, como ha ocurrido con la licitación de nuevos afiliados, la regulación del ingreso de nuevos actores a la industria, tanto privados como públicos, y el nuevo sistema de comisiones. Asimismo, se establecen otros cambios de carácter regulatorio, como el aumento del tope imponible al mismo monto que hoy día lo considera el seguro de cesantía. En segundo lugar, el cambio de multifondos a fondos generacionales, buscando que las inversiones puedan hacerse de más largo plazo con mayor calidad y por tanto rentabilidad. El régimen de inversiones propiamente tal,
la reposición de la forma de jubilar o de pensionarse denominada retiro programado, que también es otro de los elementos que se ha recogido de la conversación, el autopréstamo, y luego otros temas como la PGU, la vigencia de las leyes, los efectos en el mercado de capital y los efectos en el presupuesto fiscal. Para entrar en materia, quisiera señalar que las indicaciones han tratado de recoger muchas de las medidas que se presentaron en la discusión que hay acá. De partida, el proyecto del Ejecutivo ya no deroga el decreto ley 3500, ni vienen las cuentas nocionales, ni hay un 6% de seguridad social. Se robustece la participación de privados con participación también de una entidad pública en las mismas condiciones, ¿ya? Estas propuestas se hacen con una voluntad que esperamos pueda viabilizar el trabajo que tenemos tanto gobierno como ejecutivo. Se eliminan, como señala, las cuentas nocionales, va un 2% la capitalización individual y se reduce la participación que esperábamos del Estado en el sistema de pensiones, como ocurre en otros países, ya que principalmente lo que se hace es crear el IPE, que es la institución de inversiones privada del Estado y que va a competir en la misma igualdad de reglas que los privados, ¿ya? La gestión de las inversiones al Fondo Integrado de Pensiones se externaliza a privados a través de licitación, recogiendo también parte de las propuestas que se hicieron. El soporte administrativo para los inversores de pensiones va a ser ejecutado por una empresa privada, siguiendo algunas de las propuestas que se hicieron en esta misma comisión por los expertos, muy similar al modelo del seguro de cesantía. Se incorpora además la posibilidad de que cooperativas puedan ser inversoras de fondos de pensiones para quienes estimen, en virtud de la libertad de elección, digamos, y la mayor competencia en el sistema, que puedan invertir o en inversor público o en el IPE, que va a ser un inversor, o en un inversor privado o en el IPE, que va a ser un inversor público, en un régimen muy similar al que ocurre en el sistema bancario, ¿no?, donde está el Banco Estado y los otros bancos, o en una cooperativa, recogiendo también tanto elementos que aquí se han presentado como iniciativas que contemplaban proyectos anteriores como el del presidente Piñera. Se propone una fórmula de reajuste para la PGU en régimen, más allá de lo que hoy día estamos conversando respecto de poder subir la PGU a 250.000 pesos, y se establece mecanismos asociados a reajustes más allá, por cierto, del IPC, que deben cumplir ciertos requisitos, evaluando principalmente temas de mercado laboral y de gasto fiscal en la materia, ¿ya? Se mantiene el retiro programado, como señalé con anterioridad. El proyecto original tenía 350 artículos permanentes y tenía 17 títulos y 73 artículos transitorios. Muchos parlamentarios nos han manifestado durante el transcurso de este año de conversación que el proyecto tenía que simplificarse, que teníamos que buscar un espacio para poder ponernos de acuerdo. Y por eso las materias que estamos abordando ahora, que son más reducidas, más acotadas y que esperamos puedan tener una buena acogida, contiene 93 artículos permanentes, en 4 títulos y en 60 transitorios. Los transitorios son importantes porque todos estos cambios se tienen que hacer con cierta gradualidad a fin de poder ir absorbiendo los cambios de la manera más responsable para Chile, digamos. Y eso es algo en lo cual todas y todos no podemos más que estar de acuerdo, me imagino. Entrando en materia directa, en este trabajo que hemos hecho junto con la SECPRES, dirigida por el ministro Elizalde, y junto con Hacienda, liderada por el ministro Marcel, venimos a proponer en esta comisión una distribución del 6% en la lógica del 1, 2 y 3. Esto tiene que ver con algo bien profundo que hemos estado conversando todos nosotros y que sería súper bueno poder ser bien clara en esto, y si hay alguna duda, por cierto, disponible para responderla. Si uno piensa que quiere financiar a los pensionados en atención a los años que cotizaron, a los que hicieron un esfuerzo y a los que aún así tienen una pensión insuficiente, tiene que pensar en algún mecanismo que le reconozca su esfuerzo de cotización. Ese 3% para un seguro social lo que nos permite es financiar como mínimo una UF por cada 10 años cotizados, en función de cuántos años la persona cotizó. Es decir, si alguien cotizó 15 años, va a recibir una UF y media. Si alguien cotizó 20 años, va a recibir 2 UF,
hasta 3 UF, que es el tope. ¿Por qué? Porque lo que se busca, así como la PGU tuvo su foco inicial cuando se crea la pensión básica solidaria, en apoyar a las personas que no tenían cotización, ¿cierto?, con la pensión de la dueña de casa, como se llamó, y que continuó y expandió la PGU, lo que hoy día se busca es poder dar al pilar contributivo, al pilar donde se cotiza, una legitimidad que haga que las personas sientan que su esfuerzo de cotizar todos los meses vale la pena. Y juntar una UF en el sistema de capitalización individual en realidad es algo de varios años, no es algo que se produzca así de un minuto para otro. El 3% es lo que necesitamos para pagar un seguro social y eso va a beneficiar a 650.000 mujeres y 588.000 hombres. Si este 3% no existiera y uno pensara en cuánto tiempo una persona se demora en acumular para poder tener un UF en su cuenta, que después se exprese en una UF en pensión, en el caso de las mujeres tendría que tener 21 años de cotización por la mediana del sueldo. O sea, una mujer hasta los 39 años alcanza a juntar una cantidad de fondos que le permite para financiar una UF de pensión. Y eso es así, porque si uno ve los datos de septiembre del 2023 de la Superintendencia de Pensiones, la mitad de las mujeres se jubila con un monto cercano a una UF. Y en el caso de los hombres, pensando 39 años la mujer y pensionándose a los 60 y por la mediana del sueldo, y en el caso de los hombres, a los 49 años alcanzaría. O sea, teniendo la edad de 49 años, él tendría que cotizar 16 años para que al jubilarse a los 65 haya alcanzado a acumular una UF de pensión. Entonces, esta no es una solución ideológica, y lo quiero decir con mucho respeto. Esta es una solución práctica para poder atender las necesidades de los pensionados hoy día. Por cierto, sabemos que hay una alta valoración del ahorro individual, potenciada por distintas razones que no viene al caso comentar, pero así lo entendemos, y el proyecto va a fortalecer el ahorro previsional individual con este 2% que va a ir de la nueva cotización, pero además con un 0,5% que proviene de la reorganización de la industria, porque lo que se busca es que las comisiones bajen, y eso que hoy día se paga en comisiones se dirija a fortalecer el ahorro individual de los trabajadores, porque entre otras cosas nuestra base de ahorro es pequeña. Y un 1% para empleo y formalidad de mujeres, donde principalmente vienen 2 medidas. La primera de ellas, que es Sala Cuna, y que lo que busca no es meterse en los aspectos educativos de la Sala Cuna, sino que en los laborales, que es lo que es competencia de esta comisión. En ese sentido, de ese 1% se destina un 0,6% para primero levantar el tope que hace que los empleadores, desde el 20 mujeres en adelante, ¿cierto?, tengan la obligación de pagar Sala Cuna, y por tanto lo que hoy día un empleador paga de estas empresas que tienen más de 20 mujeres y que son cerca de 380.000 pesos en promedio, por poner un valor, por una Sala Cuna, pasaría a ser un costo de todos los empleadores del país, con un porcentaje del 0,6% de una remuneración imponible, que le daría derecho a Sala Cuna a todos los hombres y mujeres trabajadoras. ¿Para qué? Porque la principal causa que tenemos de bajas pensiones en las mujeres no solo es que ganamos poco, sino que las lagunas, y eso es algo muy delicado y hay que hacerse cargo hoy día, pero también mirando para el futuro. Y lo segundo que hace este 1% es que el otro 0,4, recuerden 0,6 Sala Cuna y 0,4 otro componente, es equiparar las tablas de expectativa de vida entre hombres y mujeres. El efecto de las tablas, porque hoy día una mujer con un hombre que se jubilan a la misma edad y con la misma cotización, como lo hemos conversado con anterioridad, tienen aproximadamente un 15% de diferencia en el monto de su pensión. ¿Por qué? Porque la longevidad de las mujeres es más amplia. Y en ese contexto, lo que se hace con este 0,4% de cotización de la remuneración imponible es poder, ¿cierto?, compensar ese efecto, porque vivir más no puede ser una mala noticia en el sistema de pensiones. Esos son los componentes que nosotros tenemos en el Seguro Social. Por cierto, se permite también la cotización voluntaria de los independientes, lo cual va a permitir, por ejemplo, que junto con lo que ellos ahorren en su cotización individual, más
lo que ellos ahorren como su 6% al seguro social o el 3% en este caso, puedan tener la garantía del 0,1 UF por año cotizado. A continuación, en la lámina siguiente, viene un poco lo que señalaba, ¿no? En primer lugar, con el 3% se puede pagar la garantía de 0,1 UF por año cotizado. Como señalé, son cerca de 655.000 mujeres hoy día pensionadas, 580.000 hombres pensionados. Esto además de todas las próximas generaciones de pensionados. Por eso este beneficio está topado y no es más alto, porque tenemos que asegurar la sostenibilidad en el tiempo de este beneficio. En segundo lugar, nos permite hacer hoy día un aumento sustantivo mensual de la cotización. Y en tercer lugar, lo que aquí se busca es poder llegar precisamente a las clases medias, a los que habiendo trabajado tienen una pensión muy baja del pilar contributivo, porque de la PGU sin duda hemos avanzado, pero en el pilar donde se cotiza es donde estamos muy al debe. Lo segundo que se financia con ese 3% es el complemento por cuidados de tercero. Como lo hemos señalado, hay una situación en nuestro país en torno a las cuidadoras en relación a las personas con dependencia severa y moderada, y aquí se hace un reconocimiento de esa condición hasta por 24 cotizaciones. En el proyecto original también, aquí, y creo que es bueno decirlo, venía una mejora importante al bono por hijo, pero como no se aprobó el 6%, los beneficios van bajando, eso es lo que nos pasa. Entonces esa mejora importante al bono por hijo ya no va. Cada punto que se resta a la seguridad social implica que los beneficios bajan, y los beneficios bajan no solo para los actuales cotizantes, o sea, solo para los actuales pensionados, sino que también para los futuros pensionados, ¿ya? La compensación por expectativa de vida, y ahí, como se señala transparentemente, se elimina del proyecto el complemento por hijo, lamentablemente. La institucionalidad del seguro social. Se crea el FIP, ¿hasta qué hora está citada la comisión, presidente? Ya. Bueno, se crea el Fondo Integrado de Pensiones, que será integrado precisamente por la cotización de los empleadores, que ustedes saben que va a entrar con gradualidad. El ministro Marcelo va a explicar, que va a permitir financiar los mecanismos tanto de Salacuna, desde una perspectiva laboral, como los beneficios relativos al seguro social. El FIP va a ser administrado por un organismo autónomo, que es el gestor del FIP, pero este gestor va a administrarlo para el solo efecto de licitar la inversión de los fondos del FIP. Esto ocurre en muchos fondos, otros fondos que hay en Chile, digamos, ¿ya? El IPS estará a cargo de recaudar las cotizaciones, registrar y calcular los beneficios, los pagos y la atención de público, que es lo que hoy día ya hace para todo el efecto de las más de 40 cajas y el pilar no contributivo, y además de varios beneficios de la protección social. En torno al Fondo Integrado de Pensiones, uno puede mirar aquí la sustentabilidad del FIP calculada desde el 2024 hasta el año 2100, con los mismos parámetros que se han hecho todos los proyectos de pensiones por parte de los mismos equipos de la Dirección de Presupuesto y de la Superintendencia de Pensiones, de los mismos proyectos de los dos gobiernos anteriores, y siguiendo los estándares internacionales, donde se muestra cómo los aportes, principalmente en relación a la garantía, en la parte más roja del gráfico, es un aporte, cierto, que tiene una transición que es necesaria a efectos de poder aumentar las pensiones, no solo de quienes hoy día están jubilados, sino que de quienes nos jubilemos en las próximas décadas, pero que no pierde su carácter de transitorio, ¿ya? Se ve además todo el otro efecto en tema de la garantía por el flujo, las tablas, el efecto de las tablas de mortalidad, que es lo celeste, los cuidados, el efecto de la sala cuna, ¿ya? Ministro, no sé si usted quiere agregar algo más. Vamos a... Sí, o sea, solo para destacar que acá en este gráfico se ve un poco la posta entre la garantía para los actuales pensionados y el mecanismo de apoyo a las cuentas individuales a los trabajadores en ejercicio. Entonces, en un principio, ¿cierto?, prácticamente todo el incremento de todos los flujos del fondo van a financiar la garantía del stock, o sea, los pensionados actuales, y luego poco a poco comienza a crecer la garantía que se aplica sobre el flujo,
que es la que termina dominando especialmente ya desde el año 2040 en adelante. Los otros beneficios se distribuyen de manera bastante pareja, dependiendo fundamentalmente de la demografía, y como se ve el flujo de ingresos, o sea de cotizaciones, es relativamente estable en el tiempo, y lo que sí crece a contar del año 2062 por ahí son los ingresos más los intereses, dado que se va acumulando un fondo en ese periodo. Después vamos a ver otras gráficas en las cuales está graficado el stock del fondo. Eso es fundamentalmente lo que se representa en este gráfico. Gracias. Permiso, presidente. En torno a la reorganización de la industria, señalar con claridad que las AFP dejan de existir. El plazo para su término es de 2 años, que está dentro de los artículos transitorios. Se separan las funciones de soporte con las de inversión. En el soporte, originalmente el Ejecutivo propuso que esta tarea la pudiera realizar una institución pública, como es el IPS. En las mesas políticas y técnicas que tuvimos recogimos opiniones en torno a poder hacerlo, como señalaba con anterioridad, en un modelo parecido a lo que hoy día se hace con el seguro de cesantía, y por tanto el soporte se va a licitar. La centralización de las funciones no tiene que ver con ningún tipo de capricho, sino que tiene que ver con producir escalas, economías de escalas que permitan que las comisiones bajen. Esto tiene un carácter eminentemente práctico. Por tanto, más que fuera el Estado o fuera un privado, para nosotros como gobierno lo importante es el efecto. Y por tanto, si ese efecto se produce a través de una licitación de privados, como ha ocurrido en el seguro de cesantía y ha funcionado, recogemos entonces la propuesta y la incorporamos y la hacemos nuestra. En materia de inversores, como señalé, van a estar todos los inversores y va a haber un inversor, todos los inversores privados, un inversor del Estado, al cual las personas van a poder, ¿cierto?, optar si es que así lo prefirieren. El administrador previsional va a ser una sola empresa formada para prestar el soporte previsional a los inversores de pensiones, ¿ya? Será la que va, licitada de la manera actual, como señalé, que es el AFC. Si nosotros vemos luego que es otro cambio que vamos a introducir y que se recogió aquí también de la exposición que hicieron algunos de los expertos, pero que no viene solamente de ahora, sino que viene incluso de la comisión que presidió el ministro Marcel en el año 2006. Este proyecto o estas indicaciones recogen lo que se llama la licitación de carteras de afiliados. Como sabemos, desde la reforma previsional de la presidenta Bachelet en nuestro país, se licita el ingreso de los nuevos afiliados al sistema, lo cual ha permitido bajas ciertos en las comisiones. Sin embargo, en los afiliados vigentes hay cierto estancamiento en materia de movilidad en atención a los montos de las comisiones, por lo que nos parece importante que se pueda entonces generar una mayor competencia que permita que esa reducción de comisiones liberen parte de lo que hoy día están pagando los cotizantes y eso pueda ir a aumentar el ahorro previsional individual. Por eso decía que el ahorro previsional no solo se fortalece con el 2, sino que con esta diferencia que se produce producto de la centralización de funciones y la licitación de afiliados. ¿Cómo va a funcionar? Primero, de carácter voluntaria para los afiliados. Y en segundo lugar, con una lógica de renovar el 10% del conjunto de afiliados vigente por año, ¿ya? Resguardando, ¿cierto?, la libertad de las personas para poder cambiarse si así lo quisieren. Se va a promover también, ¿cierto?, como señalé, el ingreso de nuevos actores, va a estar el IPE y las cooperativas de inversión previsional, que son una figura muy interesante, y quiero destacar en esto el aporte en particular que hizo la diputada Joana Pérez al proyecto, en este sentido, y que fue a través de la bancada del Partido Demócratas, quienes han estado, ¿cierto?, proponiendo esta iniciativa, que a nosotros nos parece muy interesante y contesta además con la seguridad social. Se pasa a un sistema de comisiones por saldo, lo hemos conversado con anterioridad, porque esto va a permitir algo que es un reclamo muy latente en el sistema previsional. Las personas pagan comisiones aunque su fondo les vaya mal o les vaya bien. Todos los meses paga la misma comisión sobre el sueldo. Por tanto, la idea es alinear los incentivos.
entre el incentivo del inversor y el incentivo del cotizante. Si al fondo le va bien, la comisión que va a pagar al inversor va a ser buena. Si al fondo le va mal, a la inversa. Hoy día están los desincentivos alineados. Se limitan además las denominadas comisiones implícitas o fantasmas, como algunos les llaman, prohibiéndose su cobro cuando se trata de inversiones que se realicen en Chile. Hay que recordar que en la esencia este tema ha estado en discusión durante mucho tiempo y quienes han señalado que tiene efectos cierto en materia de rentabilidad lo han hecho bajo el fundamento de que la inversión a través de distintos activos viabilizado a través de vehículos de inversión hace que puedan obtener mejores rentabilidades. Pues bien, si se trata de inversión en Chile, no existe tal necesidad porque estamos dentro del mismo país y por tanto la forma de invertir no sigue la misma lógica que requieren otro tipo de inversiones. Así que se limitan, se excluye Chile como la posibilidad de invertir en este tipo de inversiones, como señalaba, que llevaban a cobrar otro tipo de comisiones y se regula además el monto. Si le parece bien, presidente, le vamos a entregar la palabra al ministro Marcel para que continúe con la presentación. Gracias, presidente. Y me sumo al saludo y los buenos deseos que expresaba la ministra Jara al comienzo de este año 2024, que esperamos que sea el año en que finalmente tengamos una reforma previsional que la hemos esperado durante tanto tiempo. En cuanto a los otros cambios regulatorios que incluyen estas indicaciones, está el aumento del tope imponible desde 81,6 a 122,6 UF de manera gradual en un lapso de 5 años, igualando el tope que se considera para las cotizaciones del seguro de cesantía. Aquí creo que nunca se ha logrado aclarar muy bien por qué partió el sistema con un tope de renta imponible bajo. De hecho, era mucho más bajo que este en sus orígenes, se modificó después de la reforma del 2008. Probablemente era un heredero de la época en que había un sistema de reparto y había un tope de pensión. Pero el tope de pensión se transformó en un tope de imponibilidad. Y al establecer un tope de imponibilidad, eso por supuesto le resta recursos al ahorro que acumulan las personas. Esto es bien importante para las personas que tienen fluctuaciones en sus ingresos a lo largo de la vida laboral, porque quiere decir que el sistema no les permite acumular adicionalmente en periodos en que les va bien para compensar periodos en que les va mal, y especialmente para el caso de trabajadores por cuenta propia, independientes, eso es especialmente complejo. Como vamos a ver más adelante, al aumentar el tope imponible, también aumenta la imponibilidad para salud y también aumentan los topes de algunos de los beneficios que están actualmente a su vez condicionados por el tope de imponibilidad. Luego se reemplaza el actual sistema de multifondos por uno de fondos generacionales. Como sabemos, el sistema de multifondos se creó en sus orígenes con la idea de que las personas pudieran elegir una combinación de rentabilidad y riesgo que se alineara con sus propias preferencias, que fuera como una decisión de largo plazo, pero en la práctica el sistema multifondos terminó siendo un mecanismo que permitió masivos cambios de fondos de pensiones sobre la base de asesorías prestadas por asesores privados, y que en la práctica terminó obligando a los fondos de pensiones a mantener muchos más saldos líquidos y por lo tanto reduciendo la rentabilidad del conjunto de los fondos de pensiones. Entonces eso ahora se cambia por un sistema de fondos generacionales en los cuales están asociados a los años de nacimiento de las personas y que permite que mantener una cartera mucho más estable de inversiones, permitir que las personas se beneficien de la rentabilidad de las inversiones mismas, de la rentabilidad al momento de su maduración y permitir que los fondos se vayan volviendo más conservadores a medida que los afiliados se acercan a la edad de retiro.
Luego, otros cambios regulatorios tienen que ver con las inversiones. Se busca flexibilizar los límites y dar mayores facultades para su definición y determinación del respectivo régimen de inversiones. Aquí, en cierta medida, se vuelve a la motivación inicial de la reforma del 2008 en materia de inversiones, que lo que buscaba era, lo que buscó al momento de trasladar los límites que se fijaban en la ley a la administración del sistema, particularmente a través del consejo que se creó para ese efecto. Sin embargo, en la práctica eso ha significado crear muchos límites, y acá se busca nuevamente simplificar esa estructura de límites, permitiendo asimismo mayor competencia entre los inversores por la rentabilidad, sobre la base de la rentabilidad de los fondos. Se mantiene el retiro programado como modalidad de pensión. Este fue un tema que fue muy discutido, especialmente en el origen del proyecto. El retiro programado se mantiene con sus características actuales, ¿cierto?, que es permitir herencia en el caso de que haya un saldo que no se haya utilizado al momento del fallecimiento del pensionado, y se mantiene la propuesta original del proyecto de reforma sobre el autopréstamo, con los límites de un 5% del total ahorrado en la cuenta individual, con un tope de 30 UF y un límite en el tiempo para las personas que tengan más de 5 años antes de la edad de jubilación. Luego está el tema de la pensión garantizada universal, donde se mantiene el aumento del monto de 250.000 pesos, condicionado al aumento de ingresos fiscales permanentes. Esto es importante porque en el proyecto anterior, o sea, en la versión original del proyecto, esto estaba ligado a la reforma tributaria. En la medida que la reforma tributaria se rechazó en su trámite en general aquí en esta Cámara, entonces tiene que haber alguna otra forma de asegurar que la PGU tenga el financiamiento adecuado. Entonces, para ese efecto, lo que se establece es que la relación entre la recaudación de ingresos tributarios no mineros estructurales y el PIB llegue a 22,2 puntos porcentuales. Eso implica, ¿cierto?, por lo tanto, que haya un aumento más que proporcional en relación al producto de los ingresos fiscales. Se incorpora un mecanismo para revisar el monto de la PGU en régimen, más allá de la variación del IPC, pero sobre la base de la sustentabilidad de esos valores. Para esto se contempla la intervención del Consejo Consultivo Previsional y el Consejo Fiscal Autónomo, y todo esto con una moratoria intermedia una vez que se alcanza el valor de los 250.000 pesos. También se incorpora a pensionados de leyes reparatorias, las leyes RETI, VALECH y exonerados, en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores. Y finalmente se establece un mecanismo de gradualidad para el incremento de la PGU, que comienza en julio del 2025 con aumentos de cobertura graduales durante 4 años, y donde se llega finalmente a una cobertura del 100% al 6º año, siempre y cuando ese indicador de ingresos tributarios no mineros estructurales llegue a un 23% del producto. Esto nos conecta con los temas de vigencia. Entonces, hay varias componentes del proyecto que están sujetas a una implementación gradual, partiendo por el aumento de las cotizaciones, que es de 1% anual desde el mes 6 de la publicación de la ley, y eso se va aumentando 1% en los años siguientes, y finalmente los últimos 2 puntos porcentuales están condicionados a lo que ocurra con la evolución del número de cotizantes, de tal manera que la proporción de cotizantes en el último año sea igual o superior a la de los 48 meses anteriores, en cuyo caso la tasa de cotización aumenta en el 1% adicional, y si no, solamente en 0,5%, y lo mismo para el año siguiente. En cuanto al pago de beneficios, este se inicia en el mes 9 de la publicación de la ley,
a través de la garantía y la compensación por expectativas de vida, y desde el mes 12 respecto de los complementos por cuidados. En el caso de los beneficios de sala cuna, entran en vigencia cuando entre en vigor la regulación del mecanismo destinado al financiamiento del derecho a la sala cuna, con las modificaciones que son necesarias hacer al Código del Trabajo sobre esa materia. En cuanto a la nueva organización de la industria, esta entra a regir 2 años después de la publicación de la ley. Esto es la separación entre la administración de inversiones y la administración de cuentas. El inversor público se constituye dentro de los 6 meses desde la publicación de la ley, y los nuevos fondos generacionales empiezan 3 años después de la publicación de la ley, con lo cual, ¿cierto? Hay un lapso relativamente amplio para preparar la implementación de ese cambio. Vemos en la última parte de la presentación el dato que yo les mencionaba en el gráfico siguiente, cómo va evolucionando el fondo integrado de pensiones como porcentaje del producto. Entonces vemos justamente que más o menos hasta el año 2064-65 se tiende a estabilizar, y después tiende a crecer de manera muy significativa por la acumulación por la capitalización de los intereses del fondo. Con esta evolución del FIP más los fondos acumulados en cuentas de capitalización individual, en el gráfico siguiente, se ve cómo evolucionaría el stock de activos en el mercado de capitales doméstico. Ahí, por supuesto, la gran caída que vemos corresponde al periodo en que se produjo los retiros de fondos de pensiones. Desde entonces ya ha habido una cierta recuperación, especialmente por el aumento en la proporción de las inversiones en el mercado local versus las inversiones en el exterior. Con esto, en un plazo de entre 7 y 10 años, se recuperaría el stock de activos en el mercado de capitales que había antes de los retiros de fondos de pensiones. Luego tenemos los efectos sobre el presupuesto fiscal. Entonces lo que vemos acá es que lo que incide sobre el presupuesto fiscal es, por supuesto, el incremento de la PGU a 250.000 pesos, incluyendo también el aumento de beneficiarios. Luego, al año sexto, se elimina el requisito de no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, con lo cual, ¿cierto?, se alcanza la universalidad del beneficio, y también aumenta la pensión básica solidaria de invalidez para personas entre 18 y 64 años y el subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años. En este gráfico se ve la proyección del mayor gasto por incremento del valor de la PGU y el aumento de cobertura. Entonces vemos ahí en las barras rosadas o rojo claro, lo que corresponde al aumento del valor de la PGU con todos los escalones iniciales en los primeros 4 años. A partir de ahí los incrementos siguientes tienen que ver más bien con cobertura, luego en la barra con rojo oscuro se agrega la eliminación del test de afluencia, y a esto, ¿cierto?, como PGU se agrega el aumento de la pensión básica solidaria de invalidez y el subsidio por discapacidad mental. Con todo esto, ¿cierto?, se alcanza un máximo de algo más de 3,5 billones de pesos en la PGU al año 2063, y a partir de ahí esta comienza a moderarse en la medida que se va reduciendo los beneficiarios por la eliminación del test de afluencia. En el cuadro siguiente se combina el aumento se agrega al efecto del aumento de la PGU el costo que tiene para el Estado las cotizaciones correspondientes a sus propios trabajadores, que es la primera columna. Ahí vemos, ¿cierto?, que crece al mismo ritmo que crecen
las cotizaciones de todos los empleadores, hasta ubicarse en el orden de los 650.000 millones de pesos del año 2036 en adelante. Luego está el efecto que tiene el aumento de la cotización del resto de los empleadores sobre el pago de impuesto a la renta. Y ese también tiene una progresión similar y se estabiliza en torno a 1,4, 1,5 billones de pesos desde el año 2036 en adelante. Hay un mayor gasto por licencias por el hecho de que aumenta el tope de la renta imponible. Hay mayores ingresos de FONASA por el efecto también del aumento de la renta imponible, en este caso es negativo, ¿cierto? Porque estamos calculando gastos. Y finalmente el mayor gasto por bonificación de la cotización del 7% de salud de los adultos mayores, que es la última columna. Y con todo esto entonces vemos las cifras, está todavía no considerando la PGU, que llegan a más de 2 billones de pesos a contar del año 2039-2040. Además de esto, están los costos administrativos de nuevas instituciones públicas y el fortalecimiento de la Superintendencia de Pensiones. Está ahí considerado el gestor del Fondo Integrado de Pensiones, el IPE, la Superintendencia de Pensiones, el IPS, el Servicio Civil, la Subsecretaría de Previsión Social y el Administrador Previsional, ¿cierto? Con lo cual al año 8 se llega a un costo de 167.000 millones de pesos. Y en el último cuadro están todos estos recursos consolidados, con lo cual vemos que el costo completo de el costo fiscal completo de la reforma, ¿cierto? Crece desde 421.000 millones de pesos hasta más de 10 veces esa cifra hacia el año 2040-2041. Esto es, por supuesto, lo que hace necesario que haya un financiamiento, haya fuentes adicionales de financiamiento fiscal, porque estas son cifras muy significativas como porcentaje del producto, ¿cierto? Estamos hablando de cerca de 1,5% del producto. Eso sería, presidente. Muchas gracias, ministro Marcel. ¿Nada más que agregar, ministra? ¿Tampoco? Bien breve, presidente, solamente señalar que la perspectiva indica que si no nos hacemos cargo de temas tan importantes como este, haciendo todo un esfuerzo para ponernos de acuerdo, las tasas de reemplazo solamente van a ir disminuyendo. Y así es la proyección que se tiene, producto de que el reajuste y las rentabilidades en materia de los fondos previsionales se desacoplan de lo que es el reajuste del índice de remuneraciones. Y al ser esto, la tasa de reemplazo una relación de lo otro, se va produciendo efectivamente una disminución hacia el futuro. Gracias, ministra. Sí, ministro Marcel. Nada más recordar que hay un informe financiero sustitutivo que acompaña estas indicaciones en reemplazo del que se presentó originalmente. También hay un informe de sustentabilidad de los fondos de cesantía en relación al seguro para cubrir lagunas de cotización. Y recordar también que en su momento se presentó un informe sobre impacto sobre productividad. Y dentro de poco vamos a tener también un informe sobre tasas de reemplazo. Muchas gracias, ministro Marcel. Ministra Jara, voy a abrir una ronda de consultas. Hago la advertencia que queda media hora porque después tenemos que dar por concluida esta sesión para ir a votar. Así que les pido a quienes tienen consultas que puedan ser bien concisos respecto a lo que se va... Pero, o sea, la idea es que puedan hacer consultas durante esta jornada y dependiendo, digamos, de cómo avance esa discusión, también vamos a evaluar el poder sesionar, por ejemplo, esta tarde. Consultas, diputados, diputadas, acerca de la exposición de los ministros. ¿Cómo? Diputado Undurraga. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la ministra, al ministro, a los subsecretarios aquí presentes. Primero, valorar que se haya presentado esta indicación porque permite ya tener la discusión y poder votar y
y en el proceso en la Cámara, que tiene 3 momentos, el momento en esta comisión, el momento en la Comisión de Hacienda y después en la sala, poder ponernos de acuerdo respecto a los temas centrales. Entonces yo primero para valorar ello. Lo segundo, no quiero entrar al fondo de los temas centrales, que tienen que ver básicamente con la distribución del 6%, la separación de la industria. Van a haber contarle, presidente, y por su intermedio a los ministros, a la ministra y al ministro, que probablemente el proceso de indicaciones sea, sobre todo en esta comisión y la Comisión de Hacienda, sea un proceso para transparentar las voluntades que puede haber de los distintos participantes, para ver cuál es la votación final en la sala, que finalmente el acuerdo que debe regularse. Eso tiene que ver con los temas fundamentales, 6%, separación de la industria y todo. Pero yo quisiera también apuntar a temas más que pueden ser más pequeños, quizás no tan estructurales, como la discriminación que se produce con quienes reciben reparación, que entiendo que el proyecto la recoge, también se produce en los estratos más bajos de la gente de DIPRECA. Entonces yo creo que esas cosas no son tan estructurales, estoy hablando de la PGU, ¿no? No son tan estructurales, y creo que es bueno que la revisemos, y me imagino que al no ser tan estructurales deberán ser fácil de acuerdo. También tenemos en la PGU alguna dificultad respecto a la PAFE, ¿no? Entonces hay un conjunto de cosas más pequeñas que, presidente, quizá puede ayudar algún método de trabajo que permita separar aquellas cosas que son las de fondo con aquellas más estructurales, y las más pequeñas poder quizás resolverlas de manera más rápida. Y una pregunta solamente sobre la presentación. La ministra señaló que el inversor público iba a competir en igualdad de condiciones que los privados. Me gustaría si pudiera profundizar en ello respecto a la estructura jurídica del inversor público, los controles, en fin, de manera tal de estar seguro de que eso efectivamente se recoge como fue planteado en varias de las comisiones técnicas. Gracias, diputado Bianchi y diputado Ulloa. Bueno, junto con saludar a los colegas, desear a todos feliz año, saludarlo a los ministros subsecretarios. No me voy a referir naturalmente, como decía el diputado Undurraga, al fondo del tema, a la distribución y a la reorganización. Hay aspectos que sí que me gustaría tomar que parecen efectivamente accesorios o que están en la periferia, pero me parecen fundamentales de tomarlo. En primer lugar, el tema de la PGU y su adelantamiento en régimen que estaba fijado para el 6º año. ¿A qué quiero referirme? Me parece que hoy día hay que dar también la pelea por universalizarla y universalizarla rápido, de manera que sea garantizada pero universal. Yo creo que dejar afuera o seguir dejando afuera por 6 años más al 10% de la población adulto mayor, me parece que hay que hacer un esfuerzo un poco mayor. El 10% que se escapa naturalmente no es el porcentaje de riqueza que existe en nuestro país de adultos mayores, pero se nos escapa. Y me parece que a lo mejor podríamos avanzar en la discusión o ahondar en la discusión en su momento respecto de la posibilidad de aumentar la transición, respecto a la universalización. No quiero dejar pasar esta instancia para señalar que yo creo que es relevante. Y en segundo lugar, me parece que también es vital, creo yo, que hay dos cosas que a mi parecer le hacen sentido a la ciudadanía de todo el año que ha pasado en esta discusión, que ha sido difícil, tortuosa, y que lamentablemente no hemos llegado a acuerdo previo. En primer lugar, y dice relación con la irresponsabilidad que tienen los gestores hoy, las AFP, en el futuro los gestores de inversión, en cuanto a la irresponsabilidad de la gestión de los recursos. Se ve con asombro y muchas veces con mucha rabia y con mucha resignación también, lamentablemente, cómo las actuales AFP y futuras entidades de inversión ganan siempre y las pérdidas se traspasan siempre a los afiliados. Y esa situación yo creo que hoy día, que es muy conocida y muy sentida por la ciudadanía, también tenemos que retomarla en esta discusión en particular. Y por último, el tema de las famosas tablas de mortalidad, que si bien son expectativas o probabilidades, hacen merma sin duda en el bajo monto de las pensiones cuando se sobrepasa los 85 años de edad. Yo creo que son temas que hoy día hacen sentido y en su momento presentamos una propuesta que dice relación con el seguro de longevidad y sobre esos puntos, por su intermedio, presidente, me gustaría consultarle al Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Bianchi. Gracias, estimado presidente. Saludar a la ministra, a los ministros, a los subsecretarios y a los colegas. En primer lugar, hago
el punto que ha hecho mi colega Héctor Ulloa con respecto a la presentación que hace ya un buen tiempo le hicimos personalmente a la ministra sobre una distribución que aquí no se recoge, pero fundamentalmente que tiene que ver con lo que ha dicho el diputado Ulloa, con la expectativa de vida, y esa propuesta era, a nuestro juicio, absolutamente viable, dado que permitía que este seguro de longevidad, pasada la persona a los 85 años, aplicaba, y si no pasaba a los 85 años, bajar la tabla de mortalidad de 110 a 85, eso aumenta de manera inmediata la pensión en un 14% los hombres y un 17% las mujeres. Este informe es conocido por todas, por todos. Por lo tanto, la primera pregunta que quiero plantear es por qué no se recoge el cambio de la tabla de mortalidad que tiene un efecto de incremento inmediato en las pensiones de todas aquellas personas que hoy día están pensionadas. El segundo punto que quiero plantear es que aquí ha habido un perjuicio, que también lo ha hecho ver acá el diputado Ulloa, con respecto a la administración de las actuales administradoras. Y este perjuicio efectivamente hoy día, dado toda esta inestabilidad de esta discusión, hace que los que están hoy pensionados y los que están por pensionarse han tenido un tremendo perjuicio. Y en esta propuesta no se recoge absolutamente nada de aquellas personas que están por jubilarse este año, el año que viene, o los próximos 5 o 10 años. Ahí hay un perjuicio que efectivamente es muy significativo en las cuentas de ahorro que tienen individuales. Una tercera consulta, para dejar el tiempo al resto de los colegas, tiene que ver con la presentación que ha hecho el Ejecutivo. Cuando aquí se da el plazo de 2 años de las actuales administradoras de fondos de pensiones, la pregunta que uno debiera hacerse es qué ocurre con las miles de personas que hoy día están pensionadas en las AFP. ¿Cómo se va a resolver la forma en que esas personas van a seguir manteniendo efectivamente una pensión y en qué condiciones? Si las que tienen hoy día efectivamente tal cual están desaparecen. ¿En qué condición quedan los actuales pensionados que están dentro de las AFP? Por ahora eso. Gracias, diputado Bianchi. Diputada Yomans. Gracias, presidente. Voy a hacer 2 preguntas bien concretas porque entiendo el tiempo. La primera tiene que ver con en qué afecta respecto a los beneficios que estaban contemplados en el Seguro Social, en la disminución del Seguro Social, ¿cierto?, en la consideración del 6% a un 3%, si afecta o no en los montos de jubilación a las personas. Y lo segundo que me gustaría preguntar es que a quiénes beneficia, ¿cierto?, este 3% hacia el Seguro Social. ¿Por qué? Porque se ha dicho en prensa y algunas personas también lo han señalado, académicos, etcétera, que no beneficiaría a los sectores medios, a la clase media. A mí me gustaría saber si eso es efectivo o no y en qué medida o a cuánta población lo beneficiaría las compensaciones establecidas en el Seguro Social. Gracias, diputada Yomans. Consultas. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Nos queda poco tiempo y yo quería saber si va a existir algún mecanismo, vamos a mantener, porque veo que podemos hacer muchas preguntas, de hecho yo tengo varias preparadas, pero no hay tiempo para responderlas y menos para discutirlas. Entonces queríamos saber en el fondo si va a existir la dinámica que habíamos acordado alguna vez de que cuando fuera viendo los puntos íbamos a volver a escuchar a algunos expertos. Yo creo que es súper importante eso porque si no todo lo que estamos hablando lo vamos a volver a repetir. Yo puedo dar mi lista de preguntas, pero creo que es inconducente si no vamos viendo como tema por tema, no sé. Claro. Me gustaría saber eso. Sí, diputada, la sesión del día de hoy fue convocada para escuchar la exposición de los ministros de acuerdo a la indicación que el gobierno ingresó y las siguientes sesiones van a ser para votar la reforma en particular. Eso fue el anuncio, la información que nosotros entregamos. Es además reglamentariamente una facultad que yo tengo en mi condición de presidente, si es que el gobierno establece una urgencia que lo permite. Y por lo tanto, lo que yo les señalé, por eso pedí que fuesen consultas a las exposiciones de los ministros, es que lo más probable, dado que todavía no está la citación formal, es que sesionemos hoy día en la tarde. Espérate un poco, gracias presidente, pero es una tremenda reforma para que, o sea, yo entiendo que es la facultad del presidente y es muy respetable, pero
pero efectivamente estamos frente a un proyecto nuevo, efectivamente se han tomado cosas y eso se agradece, ¿no? Pero todavía tenemos muchos temas, o sea, hagamos las preguntas entonces, eso es lo que nos está diciendo, que en 20 minutos a ver si nos responden. Estamos hablando de reforma de pensiones, o sea, una cosa súper grande. Si en la medida que usted no nos asegure que tengamos diputada, varias... pero le quiero recordar que además se han desarrollado mesas técnicas, esta reforma se presentó hace más de un año, se han generado instancias para que se produzca un diálogo. Presidente, nosotros estábamos antes. Perdón. Termine. Entonces, diputada, la información que yo le estoy dando es una información que tiene que ver más bien con el procedimiento. Yo por eso les pedía que las consultas fuesen de acuerdo a las exposiciones de los ministros, que fue el motivo por el cual fue convocada Entonces deberíamos ir... Diputado Sandón y diputado Sagüelva, y diputado Lavé. Que fuera, deberíamos ir tal vez por ítem haciendo las preguntas, posición, pregunta, respuesta, pero esto es inconducente porque solo con la que han preguntado ya tenemos mucho rato para que le respondan. Entonces, creo que es tremendamente necesario, dado la importancia que tiene esta reforma y el interés que vamos a tener todos de sacarla adelante, pero claramente el tema 6% hemos discutido solo por la prensa. Yo creo que lo que tienes que hacer ahora es la discusión acá, pero que tome el tiempo que requiera. Bueno, ahí le dejo la palabra a mis compañeros, pero me parece que tendríamos que ser un poquitito, no pasar directamente a la votación, porque la idea es llegar a un acuerdo. Si usted nos fuerza a votar, usted sabe lo que va a suceder, pues, presidente. Entonces, eso es lo importante, que conversemos cada punto para que realmente tratemos de llegar a acuerdo, porque esto es una urgencia a todos los chilenos. Gracias, diputado Sandón. Diputado Sagüelva. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecerle las palabras a la ministra, que reconoció que esta comisión ha tenido un avance importante en distintas materias con los votos de la oposición, porque pareciera ser que se dice permanentemente que nos oponemos a todo, y eso no es verdad, porque ella misma ha dado un ejemplo que ha contado con nuestros votos y nuestro entusiasmo en proyectos bien importantes, como el propio proyecto de 40 horas, el salario mínimo, el proyecto de hace unos días, ¿cierto?, de teletrabajo, conciliación, etcétera. Pero bueno, nosotros creemos, presidente, que se tiene que cumplir aquí el procedimiento que habíamos establecido inicialmente. Este es otro proyecto, y fundamentalmente por una cosa bien simple, porque el proyecto anterior, si alguno, ¿cierto?, lo miró con detalle, el artículo 1 decía, se elimina el decreto 3500. Votamos eso. Se votó a favor en esta comisión, yo voté en contra, pero se votó a favor. Ahora el gobierno repone el decreto 3500 y hace las modificaciones sobre ese decreto. Entonces yo entiendo, presidente, que usted esté apurado, que el gobierno lo haya acelerado en sus decisiones, pero si vamos a hacer un buzón, infórmenos, y en una semana nos cita 10 veces, votamos todo en contra y ustedes votarán a favor y pasamos a la sala. Pero si vamos a tener este tratamiento, presidente, yo creo que sencillamente resta cualquier seriedad que le podamos dar y cualquier fundamento, porque si aquí todos sabemos ya cómo vamos a votar, independiente de lo que nos diga el gobierno, independiente de lo que argumentemos, entonces hagamos el trámite más corto. Ahora, la ministra ha dicho aquí que muchas de las indicaciones se tomaron respecto de las mesas de diálogo y conversación. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, presidente, si alguna vez habló respecto del tema Sala Cuna en alguna mesa. Eso jamás pasó, nunca. Ni siquiera lo nombraron en una mesa. Hicimos no sé cuántas mesas, no se llegó a nada, presidente. Entonces, el gobierno nos llama al diálogo, el presidente a las 9 de la noche nos llama al diálogo y la ministra se tuitea las indicaciones a las 8 de la mañana. Entonces, no sé si conversaron con alguien durante la noche, pero con nosotros no conversaron. Entonces, nosotros creemos que si el gobierno se quiere tomar este proyecto con seriedad y echarlo adelante de verdad, yo siento que el gobierno hace un Frankenstein de proyecto. Este es un Frankenstein. Se mezclan situaciones como los autopréstamos, pero el gobierno llamó a sus diputados a votar en contra de los retiros. Se mezclan situaciones como que no tienen nada que ver como Sala Cuna con las pensiones. Entonces, hoy día del 6%, el gobierno decía anteriormente, cuando habían cuentas nacionales, que se iba a devolver un porcentaje importante de los trabajadores, hoy día dice que no se le va a devolver nada. Y del 6% el 1,7% va a tu cuenta individual y el resto va a reparto. Entonces, presidente, si usted quiere que votemos rápidamente, y esa es la instrucción que usted tiene del gobierno, entonces comuniquémoslo, conversémoslo y hacemos un simple trámite de una sola votación, porque yo no estoy dispuesto a hacer el loco, a tratar de argumentar en 5 minutos un proyecto entero, nuevo, y que finalmente se termine votando como les dio la instrucción al gobierno. Diputado Lavé, diputado Cuello y diputado Leal. Gracias, presidente. Saludar a todos, al Ejecutivo, a los parlamentarios. Tenemos hartas visitas, creo que la ministra llegó reforzada.
aprovechar de también decirle feliz año a todos y ojalá este 2024 aprendamos de 2023. Sobre todo usted con el liderazgo de la mesa, presidente. Yo tenía varias preguntas formuladas, pero a raíz del tiempo, quedan menos de 15 minutos para que termine la sesión. Creo que es importante escuchar lo que algunos parlamentarios me han antecedido, que es, presidente, usted tiene la oportunidad de liderar esto de manera ecuánime y de manera sutil y con el tiempo que se merece una reforma como esta. Así, o sea, si no quieren ser sutil, bueno, entonces les puedo cambiar el nombre. Les puedo cambiar el nombre. Diputado. Ah, Lerú. No sé si la acomoda más Lerú. Pero, adelante, no sé, adelante, diputado. díganmelo usted, pero, presidente, por favor. Siempre me caracterizo por sacar sonrisas, pero, presidente, solamente quiero pedirle, por favor, que estas indicaciones cambie el proyecto completo. Escuchemos al Ejecutivo en esta, ya lo escuchamos, y cite para más tarde, cite para mañana, usted tiene las facultades que quiera. Pero lo que no puede pasar es que no podamos escuchar a técnicos, al Consejo Consultivo, que me gustaría saber si ya tienen la opinión del Consejo Consultivo, según los artículos que la ley demanda, porque es un consejo importante para saber lo que estamos haciendo, porque aquí estamos todos de acuerdo y en un año hemos estado todos más o menos en la misma línea, que hay que mejorar las pensiones, presidente. Pero lo que no puede pasar es que este gobierno, una vez más, porque, ojo, al principio quisieron pasar máquinas y terminó mal y perdieron los chilenos. Entonces, lo que yo quiero, presidente, de una manera amable, es decirle, presidente, tomémonos el tiempo que corresponde, escuchemos al Ejecutivo hoy día, citen la tarde para hacerle las preguntas al Ejecutivo, después citemos expertos y así vamos, porque si no, presidente, esto se va a atrapar y el único que va a perder son los chilenos. Presidente, en usted está dirigir bien esta comisión, o si no, al final va a terminar como ha pasado siempre. El Ejecutivo va a pasar máquina y nosotros vamos a votar en consecuencia, con lo que, así como está la cosa, mientras yo no tenga respuestas concretas del Ejecutivo y también de expertos, probablemente mi voto sea en contra. Entonces, presidente, diputado, insisto, usted tiene hoy día la facultad para poder liderar correctamente esta mesa. Gracias, diputado. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Es muy breve. Yo solamente quiero decir que el gobierno ha mostrado un ánimo de diálogo y varias de las cosas que acá se han planteado, se han expuesto, recogen justamente algunas inquietudes de la oposición. O sea, no se deroga el decreto de 3500, se eliminan las cuentas nacionales, se mantiene el retiro programado. O sea, hay varios aspectos que han sido recogidos en la discusión. Entonces, creo que ahora, a mi juicio, es de esperar que la oposición tenga también la voluntad de dialogar. O sea, primero lo procedimental, yo creo que hay que tomar en cuenta que hemos discutido ya muchos meses y yo me pregunto seriamente si los jubilados que reciben una pensión que está bajo la línea de pobreza pueden seguir esperando 8 meses más. Yo creo que no. Yo creo que lo serio es dar sentido de urgencia a esta discusión y eso implica asumir que ya han venido por acá un sinnúmero de técnicos, todas las posiciones, todas las opiniones políticas y económicas y por lo tanto creo que ya es momento que comencemos a discutir y bueno, y si hay consultas particulares respecto a cada capítulo, cada ítem, bueno, será dentro de la votación en particular, eso es perfectamente posible, hay tiempo para discutir en cada artículo, por lo tanto creo que eso no es un obstáculo para seguir debatiendo, pero yo hago más que el emplazamiento, la invitación a la oposición en esta comisión para que tomemos en cuenta y tengamos también empatía con aquellos jubilados que han sido castigados durante años por la AFP. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Diputado Leal. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero hacer una consulta. Bajo la presidencia del diputado Undurraga se tomaron acuerdos. Yo quiero saber si esta comisión va a respetar o no los acuerdos tomados de caballero. En aquella oportunidad se votó en general y se dijo cuando hicieron la discusión en particular se iba a escuchar de acuerdo a grandes temas a expertos en la materia. Entonces yo quiero saber si usted en su calidad de presidente de esta comisión va a respetar la palabra y los compromisos votados en esta comisión. Esa como primera cosa. En segundo lugar, reforzando la primera, creo que es absolutamente indispensable porque estas indicaciones son un nuevo proyecto. Incluso yo creo que discutir si las ideas matrices son o no son las mismas. Yo creo que incluso hasta eso es debatible. ¿Ya? Pero más allá de no entrando en el fondo de eso, si vamos a discutir vamos a discutir por tema, ¿cómo hacer la discusión? Vamos a ir artículo por artículo para tenerlo claro. Eso dos cosas por ahora, presidente. No voy a entrar en el tema de preguntas, eso está más adelante. Diputado Ibáñez. Lo tengo anotado después de Diego Ibáñez. Diputado Durán.
Presidente, hay un dicho que aprendí en algún momento que dice que las palabras construyen realidades. Nosotros conocemos el procedimiento aquí en la Cámara de Diputados, la urgencia, en general, en particular, pero la gente que está pendiente de este proyecto no tiene idea muchas veces y se queda con el discurso de su sector, presidente, cuando dicen que la derecha se opone a todo. Y yo creo que después de esta reunión va a haber un punto de prensa abajo y se va a volver a repetir lo mismo, que la derecha se está oponiendo a la reforma provisional presentada por el gobierno. Pero sincerémosle a la gente que sigue esto, a la prensa, que este es un nuevo proyecto. Es distinto al que se presentó originalmente, ya con nuevas situaciones, ya donde hay que discutirlo, donde no se puede, como alguien dijo acá, pasar máquina y pretender que hoy día o esta semana aprobemos o rechacemos este proyecto en esta comisión. Si la gente y Chile necesita una reforma previsional que sea consistente en el tiempo y que nos dure por mucho tiempo más, tenemos que discutirla con seriedad, escuchando a los actores, escuchando al gobierno, por cierto, ya escuchando a los diputados, a las distintas bancadas y a los expertos involucrados en este tema. No podemos pretender, presidente, despachar esto en un 2x3, ya con el discurso de que la derecha se opone a todo. La gente tiene que saber, presidente, que no podemos aprobar un proyecto a mate caballo, en buen chileno, sin discutir y sin ver los pros y en contra, porque es un proyecto totalmente nuevo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Durán. Diputado Ibáñez. A ver, gracias, presidente. Este Congreso lleva 10 años discutiendo reformas de pensiones. 10 años. Llevamos un año entero discutiendo sobre la propuesta de este gobierno. Levantamos una mesa técnica, estuvieron acá, de hecho estuvieron aquí donde está el subsecretario, estuvo sentada la vocera, la presidenta de la Asociación de AFPs, 2 sesiones. 2 sesiones. Entonces, yo entiendo y recojo el espacio que pide la derecha para analizar el detalle. Yo creo que nadie es capaz hoy de cerrar esa puerta porque efectivamente una reforma de pensiones que queremos que dure, no sé, los próximos 50 años. Tomemos ese espacio, acomodemos ese espacio, pero que ese espacio no se convierta en que esto esté un año más en esta comisión. Si ya llevamos 10 años, un año más y otro año más, eso creo que ya es dilación. Y el gobierno ha hecho uso de sus facultades, llevamos harto tiempo discutiendo respecto al seguro social. Yo creo que, seamos honestos intelectualmente, aquí no hay un cambio de idea matriz. Aquí hay un seguro social que se acortó por solicitud de la derecha. Es la misma idea matriz, de hecho yo diría que es anti-idea matriz de seguro social para proponerle a la derecha de que esto llegue a algún tipo de acuerdo en función de la ex propuesta del presidente Piñera. Entonces yo creo que acá necesitamos hablar también con responsabilidad. Y yo creo que el diputado Alavé, diputado Sauerbaum, diputado Sandón, yo creo que estamos todos dispuestos a discutir los detalles y veremos quién tiene la mayoría, pero que ese espacio de discusión no se convierta en dilación. Y presidente, yo lo invito, juntémonos en la tarde, sesionemos todos los días de aquí a que avancemos para que mandemos esto pronto a sala. Yo creo que en eso no hay problema y la derecha tendrá espacio durante la mañana, durante la tarde, todos los días, de aquí al 30 de enero, para poner todas sus indicaciones, para llamar a su experto. Yo creo que en eso hay espacio. Pero tenemos que avanzar, diputado Alavé, porque si no avanzamos, finalmente los que pierden también son ustedes. Porque la gente también pide respuesta allá afuera. El Seguro Social se resolvió el año 1870, diputado. El Seguro Social se resolvió el año 1870 para dar estabilidad por un antisocialista en Alemania. O sea, fue así de claro la propuesta que hoy día recoge toda la derecha europea. Entonces, pongámosle hoy día urgencia a este proyecto, avancemos y yo invito a la derecha también, recojamos esas aprensiones, pero que no se convierta esto en una especie de show acá, porque ya hemos tenido show un año y yo creo que ya no basta más. Diputado, por favor, ya. Diputado Andrés Giordano, diputados, por favor, les pido respeto a todos. Recién cuando estaba interviniendo el diputado Alavé, yo pedí orden para que el diputado pudiese intervenir y les pido a todos y a todas que se mantenga el mismo clima. Diputado Giordano.
Muchas gracias, presidente. No, suspenda y renovemos la sesión. Quiere votar, están llamando. Quiere votar, expresó la votación. Voy a ser muy breve. Bueno, presidente, por su intermedio, saludar, por supuesto, a los ministros, a los subsecretarios, pero también transmitirle a algunos parlamentarios que me han antecedido la palabra cuando señalan con respecto a la sala cuna que no tiene nada que ver. Perdónenme, pero les quiero decir de que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día con las pensiones es una afectación directa a las mujeres mayoritariamente, por las labores de cuidados, cuando hoy día el Código del Trabajo establece un incentivo perverso para el empleador de contratar menos de 20 mujeres para no pagar sala cuna, y finalmente lo que eso genera es la informalidad, las lagunas previsionales y por ende menos pensiones para las mujeres. Por lo tanto, esto es una justicia para la discriminación histórica que han tenido las mujeres y que es bueno que lo haya abordado nuestro gobierno, porque eso deja en evidencia el compromiso que hay con las mujeres en todo orden de cosas, sobre todo con las jubilaciones. Además, quiero señalarle a algunos parlamentarios que cuando cuestionan el seguro social, eso es decir en la práctica que no quieren mejorar las jubilaciones de los actuales pensionados. Y cada vez que le echemos mano a ese porcentaje que hoy día contiene el seguro social, que cada vez se ha ido acotando por la flexibilidad, por el ceder y llegar a consenso por parte del Ejecutivo que se valora y que se reconoce, porque hoy día es un proyecto que no ha cambiado en su matriz, pero ha cambiado algunos aspectos que ustedes mismos han propuesto en esta comisión y que lamentablemente ustedes no han seguido ningún ápice, ningún centímetro. Y yo creo que eso deja muy mal a una oposición que pareciera ser que lo único que hacen es defender los intereses de las AFP, de un negocio que es multimillonario, en desmedro de la gente que más lo necesita, como son nuestros adultos y adultas mayores. Por eso yo, y de verdad que no quiero que quede la impresión que nosotros no estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a seguir dialogando, pero que eso sea en torno a la comisión de trabajo, que, ¿no es cierto?, es el espacio que tiene la oportunidad para deliberar un tema que lleva años tramitándose en este Congreso Nacional, y no podemos ser nosotros que perdamos la oportunidad y farrearnos justamente esta opción que nos entrega el Ejecutivo para poder entregar esa señal a tantos jubilados y jubiladas. Yo, presidente, creo que es oportuno lo que usted ha hecho, creo que es razonable, es sensato, es serio y responsable. Votemos. Sí, y el cronograma que nos ha establecido el presidente creo que va justamente en la línea de lo que la gente nos ha dicho. Voten, porque ya estamos aburridos de las discusiones, estamos aburridos de que se agarren del moño a través, ¿no es cierto?, de la tele, y que en nada contribuye, en nada me resuelve mi problema. Y dejemos en evidencia quiénes son los que están, ¿no es cierto?, por mejorar las pensiones de miseria, indignas que hoy día tienen nuestros adultos mayores, y quiénes son los que no están de acuerdo y que van a defender los intereses de la AFP. Yo todavía tengo la ilusión, tengo la esperanza y la fe de que podamos, ¿no es cierto?, a través del diálogo, de la conversación, de poder llegar a un acuerdo por el bien de Chile. Gracias, presidente. Sí, vamos a levantar la sesión. Ya estamos en la hora de término. Lamento no hayan tenido el espacio para poder responder las preguntas. Vamos a dar continuidad. Sí, lo vamos a informar a la brevedad. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.